Buenos días, se da inicio a audiencia, siendo las 9:10. Audiencia en causa Rey 1651-2015. Dirige la presente Héctor Benavides Silva, juez de garantía de esta ciudad de Rancagua. Para efectos de registro solicito a los intervinientes que se individualicen, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, su señoría, fiscal Sergio Moyadón. Por las querellantes. Buenos días, su señoría, abogado Manuel Navarrete Gómez, por el Servicio de Impuestos Internos. Buenos días, su señoría. Por la parte querellante del Consejo Jefe del Estado, comparece el abogado Carlos Chacón Figueroa. Buenos días, señoría. Por la misma cuerda, Elías Al Ramírez. Ya. ¿Quién más comparece? Buenos días, magistrado Francisco Moreno Ávila, por la tesorería, que entiendo está citada a esta audiencia. Sí. ¿Y alguien más? Buenos días, magistrado. Buenos Fabiola días. Ramírez Alcaíno, abogado del Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos. Ya. ¿Comparecen por las defensas? Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días. Muchas gracias también por acceder a la prórroga en cuanto al inicio de esta audiencia, puesto que venía atrasado. Y en representación de doña Natalia Compañón Soto comparece el abogado Carlos Fierro Hinojosa. Buenos días. Buenos días, magistrado. En representación de la empresa Cabal, el abogado Felipe Jiménez Seminario. Ya. Y además comparece... Y por don Mauricio Valero Llanes, que me acompaña. Buenos días, magistrado. Buenos días. Mauricio Valero, imputado en la causa. Ya, individualizado. A ver, vamos a comenzar esta audiencia proveyendo una presentación del día de ayer, que entiendo hace don Roberto Felipe Jiménez Seminario. En lo principal asume patrocinio y poder. Primero otro sí, se tiene presente la revocación de patrocinio y poder a la abogada doña Grace Álvarez. Segundo otro sí, establece una forma de notificación a través de su correo electrónico jitabogados@yahoo.es. Y en el tercero otro sí, se solicita tener por acreditar la representación convencional de la Sociedad Exportadora de Gestión Cabal Limitada a través de una escritura pública en mandato que también consta en la presentación. En ese sentido, entonces, se provee el escrito antes señalado. En lo principal, téngase presente. Primero, otro sí, también téngase presente. Segundo, otro sí, de forma de notificación se tiene presente. Y el tercero, otro sí, se tiene presente y se tiene por acompañado el documento ya antes indicado. El motivo de esta audiencia es una solicitud que hace el abogado don Antonio Garafulich, que no está presente el día de hoy, en su calidad de representante o abogado de la empresa exportadora Cabal, para efectos de una revisión de medidas cautelares. Ese es el escrito que se presentó y es el escrito por el cual se fijó esta audiencia, según entiendo, salvo que tengan alguna precisión al respecto, pero ese es el escrito que origina la solicitud de esta audiencia. Su señoría, efectivamente, la parte que representa la empresa Cabal solicitó esta audiencia para los efectos de determinar qué ocurría con los 181 millones y fracción que consignó la empresa Cabal y que fueron incautados, de hecho, concretamente, que fueron incautados el día 24 de marzo del 2016 el día 23 de marzo del 2016 y entregados materialmente por uno de los propietarios de la empresa Cabal el día 24 de marzo del 2016. Efectivamente, la empresa Cabal ha llegado a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, y acuerdo que ha sido conocido y es conocido por la Fiscalía, y se requiere de que la tesorería haga el retiro de esos fondos para efecto que los aplique a las liquidaciones que ya generó el Servicio de Impuestos Internos y se paguen las obligaciones en esos términos. A ver, yo entiendo que los dineros están a disposición de tesorería, fueron de hecho endosados por una de las representantes de Doña Natalia Cabal. Compañón, su señoría, Sí, específicamente. en la oportunidad, y fueron entregados, de hecho de constancia por el ministro de Fe de este tribunal, que fueron entregados los valedistas a la tesorería, ¿o me equivoco, colega? Sí, magistrado, efectivamente, ya en el año 2016 fueron entregados unos valedistas a la custodia de la tesorería. Aquellos valedistas obviamente fueron ingresados los montos depositados en un formulario 10, que es la forma que tiene la tesorería de resguardar los montos propiamente tal. Eso se hizo en cumplimiento obviamente de la custodia que hizo el tribunal de aquellos dineros. Ahora,
dentro del proceso penal, que es lo que nos atañe a nosotros, entonces, ¿cuál sería la fórmula? Porque hay una incautación, derechamente, señor fiscal. Sí, su señoría, procedo a explicar. Previo al día 23 de marzo se prestó una declaración por parte del imputado Mauricio Valero en la Fiscalía Local. En dicha oportunidad nos dio a conocer la existencia de valevistas que daban cuenta de aproximadamente 200 millones de pesos que estarían en poder de la imputada Natalia Compañón. Ante eso, y precaviendo por tratar de resarcir el perjuicio fiscal, solicitamos a este tribunal la incautación. Esa incautación se ordenó practicar a Carabineros OS9, quienes concurrieron hasta a ubicar a Natalia Compañón, quien a través de su abogado se comunicó con este fiscal en esa oportunidad y me señaló que los valevistas estaban en su poder y que iba a solicitar una audiencia para entregarlos él materialmente, con el ánimo de dejar establecido una especie de cooperación. Así se realiza la audiencia el 24 de marzo, no obstante que los valevistas ya estaban incautados desde el día previo, pero materialmente los entrega el abogado Garafoli, y en esa oportunidad se planteó por la defensa de Natalia Compañón lo que dice el acta del 24 de marzo, dice: se tiene presente el allanamiento de la defensa de la imputada Natalia Compañón a la medida cautelar que había sido decretada el día de ayer, 23 de marzo del 2016, por en disposición del tribunal por medio de esta Tesorería General de la República, los valevistas o depósitos a la vista endosables. Por lo tanto, aquí lo que hay vigente es una medida cautelar al día de hoy, por lo que explica el colega de la Tesorería, una medida cautelar sobre ya no los valevistas en sí, sino el de los depósitos que hechos por la Tesorería conforme al formulario 10. Esa sería la situación actual que nosotros tenemos noticia del destino de esos fondos. Así sucedería. La pregunta es la siguiente para efectos de que ordenemos procesalmente el tema. Se decretó la incautación, entiendo, se solicitó como una diligencia. Si no me equivoco, y está en el registro de audio de la audiencia respectiva, y luego se determinó que en definitiva esto era más bien una medida cautelar. Claro, en su momento lo que yo recuerdo es que el abogado Garafoli plantea: nosotros endosamos estos valevistas a Tesorería a fin de asegurar el pago de los tributos pasados, presentes y futuros que pueda tener la empresa Cabal. Así es, en esos términos. Sí. Y así, sí, efectivamente puso a disposición, disculpe que los interrumpa, pero según el registro de audio de la audiencia se puso a disposición del tribunal para reparar el perjuicio, en este caso el perjuicio fiscal, se ha hablado en ese momento, que luego fue discutido por supuesto, que equivaldría a 118 millones de pesos aproximadamente, y eventualmente para para configurar una circunstancia atenuante del artículo 11 número 7, y de hecho el tribunal lo tuvo así por establecido: si es que hubiese un saldo a favor, pudiera eventualmente servir esa cantidad de dinero para configurar una circunstancia atenuante del artículo número 7, así se estableció en el registro de audio. Entonces, el día de hoy, como hay una solicitud de revisión de la medida cautelar, la pregunta que yo le hago es, en definitiva, es modificar, dejar sin efecto y hacer efectivo esto de manera interna entre el Servicio de Impuestos, y Tesorería y la parte que entregó, digamos, esta valedista, o es otro tipo de solicitud, porque desde el punto de vista formal, de cautelar, porque si tendríamos que partir de la base de que esto es una medida cautelar y en base a eso operar en la ejecución, digamos, de estos pagos que se debieran hacer formalmente a Tesorería, y después, por supuesto, me imagino que eso será objeto de un acuerdo desde el punto de vista procesal para los imputados, si es que claro. Su señoría, la empresa Cabal lo que desea es efectuar el pago de las liquidaciones que desarrolló Impuestos Internos en relación al perjuicio fiscal y a los supuestos impuestos evadidos en esta materia. De hecho, esas liquidaciones ya están hechas, están conformes, y lo que falta materialmente es que dejemos de lado la circunstancia de la medida cautelar y pasemos a hacer el pago efectivo de los tributos que corresponden.
Y el sentido de esta audiencia es efectivamente que se desarrolle esa... O sea, dejar sin efecto la medida cautelar a efecto de que la tesorería pueda hacer propio o ingresar a ARCA ya en forma definitiva y no como vía formulario 10 en los tributos correspondientes. Ya. Entonces la petición formalmente es dejar sin efecto la medida cautelar de manera que opere lo que usted señala. Exactamente. En ese sentido, entonces, siendo esa la petición de la defensa y que es lo que origina en definitiva esta audiencia, ahora formalmente le hemos trasladado al Ministerio Público respecto de ello. Sí, solamente para poder contestar en forma. La idea, en este caso, de lo que plantea la defensa es pagar solamente lo adeudado por Cabal como persona jurídica. No, así es. La idea de esto es pagar lo que debe Cabal como persona jurídica y también Cabal también va a pagar lo que debe don Mauricio Valero. Y va a quedar un remanente de fondo. Va a quedar un remanente de fondo que es superior a lo que debe Mauricio Valero en todo caso. Y los socios en algún acto posterior probablemente tendrán que ver cómo se dividen esos fondos. Porque, magistrado, acá siempre hay que hacer una salvedad. Cuando se ordena la incautación de estos fondos eran 250 millones de pesos y cuando llegan acá al tribunal fueron 181 millones de pesos. 181. Se extraviaron 70 millones y fracción. Entonces estamos precisamente en la misma circunstancia y lo que Cabal desea son fondos que además fueron retirados por una de las socias de Cabal que no han sido ingresados en ninguna otra declaración. Entonces, lo que Cabal desea es que Cabal pague los impuestos de Cabal y que pague lo de Mauricio Valero. Su señoría. A ver, estamos primero con el señor fiscal. ¿Queda satisfecha su interrogante respecto a eso? Sí, su señoría, y en esos términos es tanto nuestro interés como el del Servicio de Impuestos Internos, evidentemente la reparación del perjuicio fiscal, el pago de los impuestos, y en ese sentido no tenemos objeción a aquello. Sí se le puede dar la palabra al Servicio de Impuestos Internos. Por supuesto. Sí, colega, deme un segundo, después usted va a tener la oportunidad. Antes de que se resuelva nada, va a tener la oportunidad y después de eso vamos a resolver todas las peticiones. Muy bien, ¿Estamos? muchas gracias. Señoría, una precisión sí, porque mi distinguido colega Jorge Jiménez ha dicho que el Servicio de Impuestos Internos ha llegado a una negociación con ellos en cuanto al pago. Eso técnicamente no es correcto, porque la verdad es que aquí estamos frente a una eventual futura suspensión condicional, que es un resorte del Ministerio Público. Lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos solamente ante la petición de que señale expresamente cuáles son los montos a pagar. Hemos dicho que, por un lado, está el perjuicio fiscal, que son los 40 y tantos millones, y además el pago de la deuda de Cabal. Y esos serían los ítems a imputar por concepto de esta querella, tanto la acción criminal como la otra. Pero nada más, o sea, no hay ninguna negociación. El Ministerio Público que tiene el resorte de la suspensión condicional, y eso hay que dejar claro, porque estaríamos pasando ya al Ministerio Público. Por eso era que yo hacía la distinción en cuanto a lo que se refiere procesalmente y al tema interno administrativo, porque claro, el efecto que pudiera producir esta consignación, podríamos llamarlo así, en arcas fiscales respecto de los dineros de la empresa Cabal y del señor Valero, se va a ver seguramente de manera posterior y es facultativo, por supuesto, del Ministerio Público. Si es que ustedes quieren arribar una salida alternativa, es facultad expresa del Ministerio Público ofrecerla o no, sin perjuicio de escuchar a quienes aparezcan sindicados como víctimas, que en este caso pudiera ser el Servicio de Impuestos Internos. Pero se tiene presente lo que usted ha señalado en ese sentido. De los demás querellantes, ¿algo que señalar? Nada que señalar. Entonces tiene la palabra la defensa doña Natalia Compañón. Muchas gracias, su señoría. Sí, en definitiva, entiendo cuál ha sido el orden que vuestra señoría ha dado a esta audiencia, sin perjuicio de aquello. También esta defensa entiende que doña Natalia Compañón ostenta la representación también de la empresa Cabal para los efectos de las decisiones que allí empezcan a la misma. Ahora bien, hecha esta aclaración y este punto, su señoría, que no es baladí, a esta defensa le interesa que, y por eso se solicita esta audiencia, su señoría, por parte del colega Antonio Garafoli, tanto en representación de Cabal como en representación de doña Natalia Compañón. Le corrijo en todo caso, la presentación del señor Garafoli está hecha en la primera línea de su presentación, señala en representación de Exportadora Cabal Limitada, por si acaso. Su señoría, entonces, para los efectos de evitar cualquier nulidad procesal respecto a las alegaciones que voy a realizar, y entendiendo de que la audiencia es continua y es una sola,
yo me individualicé y comparecí como representante de doña Natalia Compañón. También lo hago como entonces representante cabal. Y esto lo digo ¿por qué? Porque don Antonio Garáfulis también tiene poder ahí, y la delegación de poder que yo ostento es por ambos, digamos, tanto por cabal como por doña Natalia Compañón. ¿Por qué hago esta precisión, su señoría? Porque efectivamente los montos que fueron dejados y entregados a instancia de esta autorización para la incautación de fondos por parte de doña Natalia Compañón fueron hechos con un solo propósito, y este propósito, de acuerdo a lo que se establece en las actas, es con aquello pagar los eventuales perjuicios que aquí se producen. Entonces, hoy día, lo que hace la defensa de cabal a través del señor Garáfulis es sostener lo siguiente: esto es una medida cautelar y en rigor como tal puede ser suspendida o dejada sin efecto. Lo que se pretende es determinar el monto exacto que deben cubrir esos fondos en atención a este perjuicio fiscal, de manera tal de poder disponer de inmediato de los bienes que resten como diferencia para los efectos de eventuales negociaciones que se puedan tener con la Fiscalía. Lo que en esta audiencia está ocurriendo es que el colega Jiménez, en defensa de los intereses del señor Valero y también de la empresa Cabal, entiende que puede imputar o necesita las aclaraciones para imputar estos montos dejados por doña Natalia Compañón al pago no solo de estos eventuales perjuicios fiscales, sino que también una deuda personal, a lo que se desprende de los dichos del colega Jiménez, del señor Valero, y el restante eventualmente dejarlo para efectos de negociaciones futuras entre ambos, incluso dando cuenta de la existencia de 250 millones de pesos en circunstancias que fueron consignados 180 y fracción. Pues bien, hay una aclaración, señoría, la orden de incautación y lo que dice en relación con lo que la Fiscalía hace el 23 de marzo da cuenta de 180 millones de pesos y no 250. Por lo tanto, las cifras ya se enmarcan en dicho monto. Sin embargo, su señoría, lo que esta defensa pretende es que efectivamente la Tesorería y el Servicio Público Interno fijen el monto o perjuicio que eventualmente van a cubrir esos dineros para poder solicitar luego, ya no ante el tribunal, la suspensión respecto de, se deje sin efecto respecto del saldo restante, y poder con aquello negociar directamente con el Ministerio Público eventualmente alguna atenuante con esos fondos o el pago de alguna otra obligación que pudiera aparecer. ¿Y esto por qué, su señoría? Porque no hay claridad exacta de cuánto hay que pagar con los montos que se encuentran allí consignados. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es determinar en esta sede y mediante esta actuación procesal cuánto más se va a imputar de qué o cuál imputado, puesto que aquello, a juicio de esta defensa, no corresponde determinarlo hoy, puesto que eso sería sostener de que hoy día de esos montos determinados por atribución de uno, de manera unilateral, hay ciertos montos que se van a imputar a tal o cual pago, cuando en definitiva, tanto de la incautación como de la posterior audiencia en la que estuvo el colega Garáfulis dando cuenta de esta entrega voluntaria de los depósitos o de los valevistas, se estableció que eran solo para aquellos efectos y eventualmente para futuras reparaciones que pudieran eventualmente constituir un atenuante. Aquello no quedaría delimitado el día de hoy si leo correctamente lo que está solicitando el colega Jiménez, quien aparece desde el día de ayer para comparecer a esta audiencia, imputar dichos montos además al pago de deudas del señor Valero o que eventualmente tengan que ver con acuerdos que hoy día estaría adscribiendo con la Fiscalía y a los cuales eventualmente la Fiscalía estaría de acuerdo a concurrir. En ese contexto no parece razonable hacerlo, toda vez que esta parte se opone a aquello, por cuanto lo que corresponde es determinar los montos de los perjuicios y respecto de aquello, los dineros que de esos depósitos a plazo puedan cubrir, para luego solicitar se dejen o se alcen las medidas cautelares que allí hay o las eventuales negociaciones con el Ministerio Público, su señoría. A ver, ¿puedo entender entonces que usted, en calidad de representante de Natalia Compañón y de Cabal, que eso lo vamos a ver posteriormente, solicita que no se deje sin efecto la medida cautelar?
Porque la petición, más allá del efecto que pudiera tener esto, la petición que hace el señor Jiménez es que se deje sin efecto la medida cautelar. ¿Usted se opone entonces a la Señoría, nos oponemos porque eventualmente no conocemos los montos exactos, entonces no fueron dejados con un propósito determinado. Ese propósito era cubrir los eventuales perjuicios fiscales que ocurriesen. Y en ese contexto, hoy día, por lo menos la defensa no tiene esa claridad ni esa certeza, y hacer imputaciones hoy día, no, dejándola sin efecto, eventualmente podría también irrogar algún perjuicio, digamos, a la parte que nosotros representamos, y que en específico, no solo es Cabal, sino que también doña Natalia Compañón Soto. Veremos, como bien adelantaba el señor Jiménez, veremos en el futuro qué pasa con estos saldos o remanentes, cómo las partes se podrán repartir o no, o ocupar. Pero hoy día, esa situación, su señoría, para nosotros, digamos, no es posible ni pertinente, salvo sea el hecho de aclarar en definitiva cuánto es lo que en este nos puede aportar el Servicio de Impuestos Internos, normalmente la Tesorería, que ya hizo una intervención en esta causa. Señor Jiménez, un punto en particular. Usted ha comparecido en calidad de abogado del señor Valero y de la empresa Cabal, a través de un escrito presentado el día de ayer con un mandato judicial firmado ante notario que acredita su representación como abogado de ambos intervinientes. Y el colega acá comparece por doña Natalia Compañón y agrega que además comparece también por exportadora Cabal, pero hace una petición completamente contraria a la que usted está haciendo, es decir, hay dos abogados que representan a la misma parte y que están pidiendo cosas distintas. Magistrado, lo que pasa es que el colega tiene una confusión. El colega Fierro piensa que tiene poder para representar a Cabal, pero no lo tiene. De hecho, vamos a ser súper concretos. Antonio Garafoli funcionaba en esta causa Cabal en virtud de una delegación de la abogada doña Grace Álvarez. Antonio Garafoli es un delegado. La delegación del delegado, nosotros sabemos cuál es la consecuencia jurídica que trae. A esto cabe además que la presentación a que usted hace referencia, su señoría, nosotros acompañamos. El poder a doña Grace Álvarez fue concedido por don Mauricio Valero en su calidad de representante legal de Cabal. Y efectivamente Mauricio Valero, al darme poder a mí, también le puso término en una segunda escritura pública, que también tengo el original acá, pero la acompañamos con firma electrónica en el mismo escrito que hace alusión. Y en definitiva, el único abogado que tiene facultades y poderes para representar a Cabal en esta audiencia soy yo, su señoría. No existe nadie más que esté habilitado en esta función. Y en esta función, como soy el abogado de Cabal, y esta es una audiencia solicitada por Cabal, donde los únicos intervenientes válidos son las partes querellantes del Ministerio Público y Cabal, nosotros entendemos que, claro, el colega Fierro puede estar disconforme con lo que Cabal está solicitando, pero la verdad es que no tiene ninguna facultad jurídica para atribuirse la representación de la empresa que yo represento en esta causa y la determinación de lo que se va a hacer o no hacer al interés de Cabal en relación a esto. Además, él comete otro error. Él dice que no están determinados los montos. El Servicio de Impuestos Internos hace bastante tiempo determinó los montos de los tributos. De hecho, su señoría también lo sabía antes de entrar, apenas comenzó la audiencia. Entonces, el problema es que probablemente el colega no está al tanto de estos aspectos de esta causa, no está al tanto de que no tiene poder precisamente para representar a Cabal y adicionalmente a eso no está al tanto de que el interés de Cabal es efectivamente que se deje sin efecto la medida cautelar, ya que estos fondos están retenidos desde el año 2016, desde marzo del 2016, y es necesario que se haga pago de los tributos conforme a las liquidaciones que efectúa Impuestos Internos. Y eso es independiente que esta parte pueda o no tener alguna conversación avanzada o no con el Ministerio Público, pero es del interés de Cabal precisamente que los tributos de Cabal y los de su representante legal, don Mauricio Valero, se paguen con cargo a estos fondos. Y efectivamente, para la acción civil que quiera intentar o la acción societaria que quiera intentar el representante de la socia Natalia Compañón, existen las sedes civiles, va a existir un remanente de fondos, existen muchas otras cosas. Pero en lo que respecta a Cabal, Cabal desea
el alzamiento de la medida cautelar, desea que esos fondos se utilicen en la forma que ya se indicó y que se paguen los tributos. Su señoría, perdón, efectivamente... ¿Algo más que agregar que tenga que ver con el punto en discusión, es decir, con su... que tenga que ver con el poder que usted ostenta en esta causa? De eso me quiero hacer cargo. Y las alegaciones son del siguiente tenor. Como vuestra señoría ya advertirá, esta revocación de poder es realizada sin conocimiento de esta parte. Hay una presentación desde el día de ayer. Es cierto que es voluntario, que las cosas en derecho civil se deshacen de la misma manera que se hacen. Aquí aquello ha ocurrido. No voy a hacer una objeción respecto de las normas civiles aplicables. Sin embargo, su señoría, esta audiencia fue solicitada por Antonio Garafulitz en representación de Cabal para los efectos que yo estoy manifestando. Esta representación ha quedado hoy día en un territorio ajeno a este tribunal, sin competencia por parte de esta defensa en virtud de la revocación de la cual acaban de dar cuenta. Eso, su señoría, a todas luces es sorpresa, digamos, para esta defensa. Y es sorpresa en términos que nosotros desconocíamos que se nos había revocado esta representación, habiendo ya solicitado esta audiencia, y que en consecuencia aquí todo lo que ocurriera a lo más podría haber sido contradicho por parte de esta defensa, obrando más bien como agente oficioso de una de las representantes de esta empresa, que tiene las mismas atribuciones que el señor Valero en cuanto al otorgamiento de mandatos y otras, porque tienen representación indistintamente, y que en consecuencia originan la total y absoluta indefensión de mi representada como socia y dueña de dicha empresa, por cuanto lo que yo pudiese hacer en esta oposición, que usted entiende perfectamente, en esta posición antagónica de ambos defensores, no se pueda acoger por parte de su señoría. Esta sorpresa, su señoría, y esta notificación sorpresiva de la cual he sido objeto el día de hoy y que me deja fuera, digamos, de la representación de Cabal, claramente no es un tema de derecho civil como lo ha señalado el señor Jiménez, sino que también es un tema penal. Su señoría, lo que va a solicitar esta parte, en atención a lo que aquí se ha oído, es que finalmente se suspenda esta audiencia para los efectos de que doña Natalia Compañón comparezca también a esta audiencia, que es de su completa y absoluto interés, otorgando los mandatos que estime pertinentes, y en ese contexto hacer las alegaciones que eventualmente solo como agente oficioso podría realizar este defensor hoy día, y que van en el tenor de lo que ya ha planteado. Una oposición irrestricta a lo señalado por el colega Jiménez, que hoy día aparece representando exclusivamente a Cabal, cuestión de la que no voy a refutar por cuanto existen los mandatos que además su señoría ya ha tenido a la vista. Y en consecuencia, lo único que me queda es solicitar que eventualmente se acoja esta posición antagónica que el señor Jiménez rechaza por yo no tener poder para representar a Cabal como agente oficioso, o en su efecto, su señoría, se fije una nueva audiencia en fecha próxima para defender los intereses de la socia y propietaria también de esta empresa, conforme algún mandato que ella... ¿Por qué actuaría usted como agente oficioso si usted tiene poder para representar a doña Natalia Compañón? Sí, su señoría, pero no respecto de Cabal. Y aquí, pero como está ustedes... el representante con los poderes conferidos, entonces no podría otorgársele la facultad de comparecer como agente oficioso si hay un representante formalmente establecido en la audiencia. Es por eso que he hecho solicitud, y como advierto de que efectivamente aquello que usted ya acaba de señalar desecha la pretensión de esta parte, está la solicitud secundaria que tiene que ver con fijar una nueva fecha para discutirlo en esos términos, ya que mi oposición no puede ser como representante Cabal, sino que solo como representante de doña Natalia Compañón. Y aquí, salvo que esta oposición se tenga como suficiente por su señoría, no me queda más que solicitar que se fije una nueva audiencia para dicho efecto. Entiendo de que usted se ha opuesto a la medida cautelar. En este caso podemos tener por presentada su oposición respecto de su representación por doña Natalia Compañón, y en ese sentido no ve el tribunal que existe una indefensión en su calidad de representante de la imputada, ya que ha presentado sus argumentos y se ha opuesto derechamente a la medida, a que se deje sin efecto la medida cautelar. Lo que resuelva el tribunal, eso va a ser objeto seguramente de alguna resolución, o más bien
un recurso por parte de su parte, si es que así lo estima pertinente, pero no veo la indefensión que usted plantea respecto de la representación de doña Natalia Compañón. Hay claramente una diferencia en las representaciones respecto del portador Cabal, pero lo que está a la vista hoy día es lo que se ha presentado el día de hoy, independiente de lo que vamos a resolver en ese sentido. Ahora, está clara su posición, señor Jiménez, está clara su posición como abogado de doña Natalia Compañón. El Ministerio Público no se opone a que se deje sin efecto la medida cautelar. No, obviamente en la medida que los dineros no sean devueltos ni a la empresa Cabal ni a los imputados, sino que directamente por parte de tesorería se imputen a los pagos de las deudas tributarias, en primer lugar de la empresa Cabal, y luego, según lo que se ha planteado en la audiencia, por parte de los representantes de la empresa Cabal, a las deudas tributarias del señor Valero. Y entiendo que es la misma posición que tiene el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa. Tomando en consideración los antecedentes que han sido expuestos en esta audiencia y dada la naturaleza de las peticiones, el tribunal va a hacer un receso para efectos de dictar una resolución en la presente causa, retomando la audiencia a las 11 de la mañana. Hacemos un receso entonces hasta esa hora. Muchas gracias.